¿Qué fue, mi gente? Es John Atwood y en esta oportunidad tenemos que hablar de Julian Assange, quien después de década y media de estar detenido de una u otra forma, ya sea en asilo, ya sea en prisión, como ha estado en los últimos 5 años acá en Inglaterra, ahora es un hombre libre. Acaba de abordar un vuelo pocas horas atrás a Australia, imágenes que pueden ver aquí. Y esto como resultado de haber llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que le permite declararse culpable de un delito mayor con tal de recibir una pena de prisión de 62 meses. Y este tiempo es tiempo que él ya ha cumplido en la prisión acá en Inglaterra. Entonces vamos a leer lo que fue la declaración de Wikileaks al respecto y después vamos a ver más información sobre qué exactamente fue lo que ocurrió. Julian Assange es libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio después de haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido. Este es el resultado de una campaña global que abarcó organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia en Estados Unidos que condujo a un acuerdo que, aunque no se ha cerrado formalmente, proporcionaremos más información lo antes posible. Después de más de 5 años en una celda de 2 por 3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se va a reunir con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo conocen a su padre tras las rejas. Ahora miren, en el historial de Julian Assange mucho se puede hablar, pero yo me voy a mantener apegado a lo que tiene que ver con el gobierno estadounidense, ya que al fin y al cabo eso termina siendo lo más relevante, ¿ok? Julian Assange había pasado años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, al momento en el que supuestamente debido a presión de parte de Mike Pompeo a el gobierno de Ecuador o a ofrecerle ciertos regalitos a cambio, supuestamente, presuntamente, de quitarle este asilo a Julian Assange. Julian Assange entonces tiene que dejar la Embajada de Ecuador y tan pronto lo hace las autoridades británicas lo arrestan. La razón del arresto es porque supuestamente Julian Assange se había saltado la libertad bajo fianza debido a que no se había presentado ante una acusación que él tenía con respecto a algo que supuestamente él había hecho con anterioridad. Ahora, le terminan dando 50 semanas de prisión por esto, debido a que esto es un delito menor en el Reino Unido. 50 semanas es el tiempo máximo que le pueden dar. Antes de verse puesto en libertad de esta encarcelamiento de 50 semanas, el gobierno estadounidense intercede y dice, miren, no pueden liberar a Julian Assange porque nosotros queremos obtener una extradición. Nosotros queremos que él tenga que venir a comparecer por haber publicado documentos clasificados. Entonces el gobierno británico dice que Julian Assange tiene que permanecer en prisión y no en cualquier prisión. Estamos hablando de Belmarsh. Belmarsh es básicamente el equivalente de acá de Reino Unido a Guantánamo en Estados Unidos, para que tengan en cuenta, una prisión de máxima seguridad. Así que Julian Assange pasaría 5 años en esta prisión debido precisamente a que se estaba manejando el caso de un intento de extradición de parte de Estados Unidos. Ahora miren, yo he hablado tantas veces sobre cómo el supuesto acuerdo, la gran amistad, la amistad especial entre Reino Unido y Estados Unidos es una carretera de una sola vía, ¿okay? De un solo camino. Porque en cuanto a lo que respecta a los intereses de Estados Unidos, el Reino Unido casi siempre le concede sus deseos y le otorga sus extradiciones. Mientras que en algún momento en el que el Reino Unido le ha pedido a Estados Unidos una extradición de alguien a quien el Reino Unido ha querido procesar por algún crimen cometido en el Reino Unido, Estados Unidos siempre ha dicho no. Un ejemplo reciente fue con el caso de Anne Sacrulas, una miembro de un cuerpo de inteligencia estadounidense, de la CIA, que estaba viviendo en Inglaterra y que terminó atropellando a un joven llamado Harry Dunn, un adolescente que estaba manejando su motocicleta cuando Ansa Krulas estaba manejando en el lado incorrecto de la carretera. En lugar de Ansa Krulas tener que presentarse frente a la ley, ella lo que terminó haciendo es dejando el país. Se fue a Estados Unidos y no pasó absolutamente nada. Y lo que terminó ocurriendo fue esto: recibe una pena de cárcel suspendida, ¿ok? Entonces, una vez más, la amistad especial nunca ha sido tal cosa, ¿ok? Pero, en el caso de Julian Assange,
La razón por la que él se vuelve enemigo público número uno para Estados Unidos es por utilizar, entre otras personas, a Chelsea Manning, quien era analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos y subsecuentemente sería arrestado debido justamente a compartir documentos clasificados que tenían que ver sobre ciertos actos que había hecho el ejército estadounidense en países como Irak y Afganistán, cosas que eran totalmente contrarias a la narrativa que estaba empujando el gobierno estadounidense sobre lo que estaba pasando en dichos conflictos bélicos, que supuestamente todo estaba bajo control, que la ruta era clara de lo que se tenía que hacer y cuál iba a ser la conclusión de esta debacle, y que se estaba resguardando lo más posible la vida de las personas inocentes en dichos países. Cuando Julian Assange, por medio de publicar esta información utilizando Wikileaks, siendo él el editor en jefe de Wikileaks, terminó pues desenmascarando lo que realmente estaba pasando en estos lugares, obviamente eso no le gustó ni al gobierno estadounidense, ni a los cuerpos de inteligencia, ni a la industria militar. Así que empezaron a formar un complot de cómo exactamente podemos ir tras Julian Assange, cómo exactamente podemos presentarle cargos a Julian Assange. Ten en cuenta una cosa. Nunca antes una persona en la posición de Julian Assange, de ser editor de un medio de comunicación, de ser periodista para un medio, ¿verdad? Había sido, se le habían presentado cargos criminales en contra debido a publicar información clasificada. Al fin y al cabo, esto hacen los medios de comunicación mainstream en Estados Unidos literalmente todas las semanas. Hemos visto incontables casos año tras año de información clasificada que es compartido por medios de comunicación. Y siempre dicen fuentes anónimas, fuentes cercanas, compartieron esto y nosotros simplemente lo estamos publicando. Nosotros no fuimos los que sacamos esos documentos clasificados teniendo nosotros un trabajo dentro de, por ejemplo, la industria militar o dentro de alguno de los cuerpos de inteligencia o dentro del gobierno estadounidense. Fue otra persona. Nosotros solo estamos haciendo el trabajo de periodistas y compartiendo esta información, ¿ok? Entonces, típicamente tienen que lidiar con potenciales repercusiones legales son quienes obtienen esta información clasificada, más no los medios de comunicación que la publican. En el caso de Julian Assange, querían hacer que Julian Assange fuese responsable de haber publicado esta información, ¿ok? A partir de ese momento, Wikileaks empieza a crecer y pues se vuelve lo que ya ustedes conocen. Ha sido durante más de una década que es esta portal que ha compartido con relativa frecuencia información que yo creo es importante que la gente tiene que saber. Ahora, se puede hablar, y yo he dicho esto muchas veces, de que el caso de Julian Assange es diferente al de Edward Snowden, porque Edward Snowden fue mucho más específico en lo que estaba publicando. Él había leído cada letra de cada palabra de los documentos que él estaba a punto de publicar. En el caso de Julian Assange y de Wikileaks, a través de los años han compartido tantas cosas, tantos documentos, que yo realmente dudo que Julian Assange haya leído siquiera la mitad de lo que se ha publicado en dicho medio, ¿ok? Así que son formas distintas de hacer las cosas. Por eso yo siempre he dicho que el argumento de que la persona simplemente lo hizo porque tenía el mejor interés de la ciudadanía, por ejemplo, y pensaba que necesitaban saber esto en mente, es uno que se puede hacer con mayor fervor sobre Edward Snowden que Julian Assange. Sin embargo, en ambos casos lo que hicieron es una práctica periodística cotidiana. En ambos casos la idea de que se les esté persiguiendo por hacer lo que es, en el caso de Edward Snowden, debido a que él era la persona que estaba trabajando en esta institución gubernamental y él obtuvo los documentos que terminaría publicando, pues en efecto está abierto él a las repercusiones legales que obviamente tendría si en algún momento se le ocurre volver a pisar tierra estadounidense sin antes haber sido perdonado, que yo creo Donald Trump, miren, Joe Biden ahora ha dado un perdón básicamente a Julian Assange por medio de este acuerdo. Miren, si Donald Trump vuelve a la presidencia, yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es darle un perdón a Edward Snowden, ¿ok? Más bien, yo creo que Donald Trump dejó pasar una victoria desde el punto de vista de la percepción pública muy, muy simple, muy fácil de darle un perdón a Julian Assange. Ten en cuenta una cosa, Julian Assange, siendo un ciudadano australiano, ha pasado la última década y media entre un proceso u otro y ha pasado los últimos 5 años en prisión en el Reino Unido debido a que Estados Unidos lo quiere extraditar a Estados Unidos. ¿Entienden eso? ¿Entienden cómo funciona este aparato, la palanca del poder que ejerce Estados Unidos con tanta frecuencia para hacer que gobiernos de otros países hagan lo que ellos quieren? Pero bueno, miren. Con respecto a las acusaciones que lo llevaron a estar expuesto a potencialmente ser extraditado a Estados Unidos, donde una vez más Julian Assange sin ninguna duda, hubiese pasado el resto de su vida en prisión, pues ahora se presentan
unas condiciones que le dan mayor probabilidad a Assange de obtener lo que obtuvo, que es este acuerdo, que por cierto es un acuerdo donde a cambio de él declararse culpable de un delito mayor, le dan 62 meses de prisión de tiempo ya cumplidos. Hay quienes dicen que la razón por la que le dieron 62 meses de prisión ya cumplidos es porque, en efecto, ese es el tiempo que él pasó en prisión en el Reino Unido y de esa forma él no puede buscar una compensación. Él no puede buscar una compensación por arresto injusto, por haber tenido que pasar tantos años de su vida en la cárcel, ¿ok? Por haber hecho el crimen de periodismo, ¿ok? Pero... y una vez más, en una cárcel de un país ajeno al país que lo estaba tratando de acusar. Increíble. Pero bueno, la razón por la que esto ocurre, yo creo, es porque actualmente Joe Biden necesita ver de qué forma él puede tratar de ganar simpatía con el público, de qué forma él puede tratar de mejorar sus números en las encuestas, sus números de favorabilidad, así que está empezando a hacer de todo, desde buscar emular los discursos de Donald Trump con respecto a temas como por ejemplo el control migratorio, por mucho que él no pretenda hacer absolutamente nada al respecto, pero también cosas como estas, son actos relativamente simples para él hacer, que al mismo tiempo termina teniendo un impacto inmediato a nivel internacional, ya que Julian Assange y su caso es una historia conocida en todo el mundo desde hace tantos años. Encima de eso, a Joe Biden realmente no le era conveniente el que Julian Assange volviese a Estados Unidos. O sea, se pueden imaginar el circo mediático que eso hubiese generado. Y también se pueden imaginar la repercusión desde el punto de vista de percepción pública que hubiese tenido para Joe Biden ser el primer presidente en ir tras un periodista por publicar documentos clasificados, algo que una vez más es una práctica cotidiana de todos los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿ok? Es decir, no le era conveniente en absoluto a Joe Biden tener a Julian Assange en Estados Unidos, por eso es que de cierta forma este acuerdo tiene sentido. Ahora, también hay quienes dicen, ¿verdad? Y miren, hasta ahora no hay ninguna prueba de ello, ningún indicio de ello, pero obviamente siempre vale la pena mencionarlo porque pues a veces teorías terminan siendo ciertas, ¿ok? Hay quienes dicen que quizás no sería sorpresa que antes de las elecciones aparezcan los papeles de Trump, ¿ok? No los papeles de Afganistán, los papeles de Trump, ¿ok? Y sería pues, no sé, un reportaje de cosas que Trump supuestamente ha hecho o dicho, buscando pues en efecto arruinar sus posibilidades de ser electo presidente una vez más. Hay quienes dicen que quizás dentro de este acuerdo está un quid pro quo, ¿verdad? Mira, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. O en el menor de los casos, yo te ayudo a ti y tú no haces nada por ayudar a Trump o por ayudar a mi contraparte, ¿ok? En el caso de Joe Biden. Porque recuerden, en las elecciones previas, Julian Assange se comportó de una forma bastante extraña y yo fui uno de los que lo criticó por haber hecho un show mediático hablando de que él tenía cosas que él iba a publicar. Esto también lo hizo, por ejemplo, en las elecciones del 2016. Se unió a ciertas otras figuras mediáticas de la derecha en Estados Unidos y dijo que iba a publicar cosas que iban a cambiar todo y que iban a demostrar que Hillary Clinton esto y que el otro. Y después, ¿qué terminó haciendo? Utilizándolo como un momento para hacer básicamente una recolecta de fondos para Wikileaks, si no me equivoco, para promocionar Wikileaks en general. Y realmente no se publicó absolutamente nada que nosotros no supiéramos. Entonces fue un comportamiento extraño. Habían quienes dijeron en aquella época que algo le habían dicho a Julian Assange, que mira, ni se te ocurra, porque ahí sí vamos a llevarlo al próximo nivel de intensidad yendo tras ti. Así que miren, al fin y al cabo, cuando eres una persona como Julian Assange, vas a estar expuesto a que se generen mil y un teorías al respecto, porque pues es una persona que se hizo conocido por haberle ocasionado un gran ojo morado al gobierno estadounidense y a la industria militar estadounidense publicando la información que publicó. Y pues de ahí en adelante ha sido bastante incómodo para el gobierno estadounidense tener a personas como Julian Assange. Ten en cuenta una cosa, Edward Snowden está básicamente desaparecido. O sea, de Edward Snowden no se escucha nunca nada, a menos que lo sigan en Twitter o vean una que otra entrevista que él hace cada luna menguante, ¿verdad? Por fuera de eso, Edward Snowden es una figura que ya no es relevante en el panorama público. Julian Assange y Wikileaks lo sigue siendo. Entonces, obviamente, por eso hay quienes se están preguntando si quizás también
también aquí había algo de un acuerdo tras cámaras por fuera del acuerdo que se está haciendo públicamente. Pero hasta no ver algo que me diga que ese es el caso, yo voy a simplemente asumir que este es Joe Biden tratando de ganar simpatía, haciendo pues un stunt mediático bastante simple para él. Y eso es liberar a Julian Assange, una vez más una persona a que él no le convenía en absoluto tener en Estados Unidos. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Y obviamente, si hay más información al respecto y hay algo que vale la pena mencionar, haré otro video. Hasta entonces, hasta la próxima. Paz.